y a todas el acudir a la concentración de emergencia de hoy, a las 6:30 aquí en la Plaza de Parchís, por la renovación de la agresión sionista en Palestina. Bueno, estáis viendo unas fotos en el proyecto, son fotos de Mauricio Morales, que las sacó desde el 2023 hasta hace unos días que ha vuelto de Jenin de Cisjordania, ¿vale? Pero nos parecía oportuno que las pudierais observar, mirar, mientras alguien está dando la charla. Para mí es un honor presentar a Jalil. Para mí es todo un ejemplo. Es palestino en la diáspora, activista, periodista y un luchador incansable por los derechos de su pueblo. Hoy nos va a contar un poquitín cómo vive un palestino que lleva pues, más de 50 años fuera de su hogar. Esta agresión, este genocidio desde la distancia, y sobre todo nos comentaba que le gustaría que fuera algo un poco dinámico, que las dudas, preguntas que pudierais tener, él estaría encantado de poder responderoslas, más que venir aquí y soltar ahí lo que muchos ya a lo mejor ya sabemos. Así que nada, os dejo con Jalil, Jalil Chada, y un aplauso muy fuerte para él. Primero, lo más importante para mí es agradeceros que estáis aquí después de estar ahí fuera también luchando. Para nosotros es muy importante, los palestinos, que nos sentimos un poco arropados tal como está la situación, y por lo tanto esa presencia vuestra aquí hoy para mí es muy importante, es muy fundamental que nos sentamos, por lo menos que estamos en un pueblo que comprende, que se solidariza, que apoya la justicia universal. Nuestra causa es una causa, nosotros le llamamos como la brújula, es la que decide quién está apoyando al bien y quién está apoyando al mal. Siempre lo decimos, si quieres saber quién es el bueno y quién es el malo, será porque nosotros somos los buenos, pero no sé, tienes que saber analizar un poco la causa palestina y verás cómo no te equivocarás jamás. Es verdad que nos sentimos muy tristes todos, nos sentimos apenados, incluso muchos de nosotros han enfermado, y muchos de los palestinos que estamos en la diáspora, aunque no estemos bajo los bombardeos continuos como se está ocurriendo en Gaza y ya en Cisjordania y en todos los sitios de Palestina, lo que queremos decir es que esto no empezó el 7 de octubre, como mucha gente se cree que la causa palestina que ha empezado el 7 de octubre. En realidad nuestra causa lleva más de un siglo de lucha y el pueblo palestino sigue luchando a pesar de todas las dificultades y a pesar de la fuerza del colonialismo, del enemigo que domina, que controla no solo la política y la política universal, sino también la economía y sobre todo el capital que controla el mundo. En nuestra causa ya, nuestro genocidio no es, como digo, del 7 de octubre. Nuestro genocidio empezó en 1897 con la creación del movimiento sionista. El movimiento sionista, cuando se creó, tenía dos premisas fundamentales. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ya no existimos para ellos desde el principio. Para ellos, los palestinos, la Palestina era sin tierra. Otra promesa falsa, otra falsedad de que era el pueblo elegido y la tierra prometida. Tierra prometida, no sé qué Dios es este que puede elegir a un pueblo contra ese pueblo. En todo caso no sería un Dios, porque un Dios es justicia. El Dios quiere a todos sus hijos por igual, no puede querer a un pueblo en contra de un pueblo. Por lo tanto, dos falsas premisas que han empezado toda esa historia desde el 1897. Como todo el mundo sabe, los judíos en Europa siempre han sido tratados de los semitas. En Europa se ha tratado de un semita simplemente por tener religión judía. Hay que saber distinguir muy bien. El judaísmo es una religión, no es una etnia.
judaísmo nunca puede ser etnia porque hay judíos españoles, judíos argentinos, judíos palachas, judíos suecos, judíos árabes, judíos iraquíes, judíos en todas partes. Por lo tanto, eso es una religión, como puede haber también musulmanes. El musulmán es distinto a lo que es árabe. Un árabe puede todo lo que habla vida en la región del mundo árabe que va, según nosotros, por lo menos de la Liga Árabe, desde el Atlas de Marruecos hasta el Golfo Arábigo, frontera de Irán. Esto es el árabe. Pero dentro del árabe existen judíos, existen cristianos, de todo tipo de cristianos, latinos, y por lo tanto nosotros siempre hemos vivido, por los pocos judíos que estaban en Palestina, hemos vivido en paz y tranquilidad, porque Palestina siempre ha sido una tierra de hospedaje, una tierra abierta a todas las culturas, a todo el mundo, como lo fueron los judíos durante la época, no vamos a alargarnos mucho, pero después del Andalus también tuvieron ahí su esplendor dentro de los califatos y dentro de toda la cultura musulmana, porque el musulmán está obligado a reconocer y a reconocer la religión judía, está obligado a reconocer la religión cristiana, está obligado a reconocer esas religiones. A lo mejor simplemente por ser el último tenía que reconocer a los de antes, pero el que viene primero se cree que es el único y no reconoce al que viene después, tal como los judíos no reconocen a los cristianos y los cristianos tampoco reconocen al Islam en principio, hablamos de principio. Pero bueno, volviendo al tema de Palestina, ya en ese momento los europeos que me han perseguido a los judíos considerándolos semitas en una interpretación, entonces los judíos siempre han pensado de qué manera pueden demostrar que son europeos. Pero sin embargo los europeos siempre los han considerado semitas por ser hijos de Abraham. Y Abraham, como todo el mundo sabe, es el padre de árabes y el padre de Ismael y de Isaac, que son dos hermanos que al fin y al cabo los árabes o los musulmanes y los árabes somos primos, pero en eso en principio. Pero entonces esa persecución la han aprovechado muy bien ellos para intentar convencer a Europa de que les criara o les apoyara, porque ellos también ayudaron de alguna manera en la Primera Guerra Mundial, con la financiación de la Primera Guerra Mundial, y incluso también en la Segunda Guerra Mundial, y también colaboraron incluso con los nazis con fines de crear el Estado hebreo o el Estado judío en Palestina. Entonces la cuestión empieza cuando los europeos, digamos los antiguos colonizadores, a partir de la declaración de Balfour en 1917, que engañaron a los árabes, los ingleses engañaron a los árabes y crearon allí y animaron a los árabes para levantarse contra los otomanos y intentar de alguna manera liberarse con la promesa de que tarde o temprano los árabes se van a unir o se les van a entregar la libertad. Pero luego después no cumplieron nada y se repartieron toda la zona entre franceses y ingleses con la promesa de Balfour en el horizonte para completar el proyecto de echar a los judíos de Europa y crear una base de lanzamiento, una base económica para evitar cualquier tipo de acercamiento entre árabes y para evitar cualquier estado árabe que controle las rutas del comercio mundial y controle también las incipientes fuentes de energía que empezaron a descubrirse en esta zona. El colonialismo nunca ha estado en un sitio y ha dejado tranquilo en la zona donde te quería liberar. Por eso, para mí, los países árabes actualmente tampoco son libres, porque ellos cuando se fueron, los ingleses sobre todo y los franceses, se preocuparon en dejar a sus agentes, a sus beneficiados, y sobre todo crearon una pequeña burguesía y unos beduinos o una serie de tribus en la que esas tribus les entregaban un poco la hegemonía y el dominio de la situación política a cambio de que sean fieles a sus intereses y sigan protegiendo sus intereses. Eso pasó con los países del Golfo Arábigo. Todos los países son
de la cooperación del Golfo son de familias saudíes, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, de Omán, de todos esos países. Son países en realidad feudales en la que controlan el poder son las fuerzas de la metrópoli representadas por esas tribus que mantienen un poco hasta el valor monetario del dólar y gracias al petrodólar. Y por lo tanto, si no fuera, por lo tanto, eso me induce a decir de que muchos países que plantearon, incluso en el mundo árabe, se plantearon dejar de vender el petróleo en dólar, fueron liquidados. Digamos, por ejemplo, desde Irak hasta Libia. Todo el mundo sabe que Saddam Hussein, cuando lo acusaron, no sé de que tenía armas de destrucción masiva, que todavía no han pagado el precio, matando a 1 millón de personas, y salieron ahí las cositas, le decían que tenía armas de destrucción masiva, pero en realidad lo que él pretendía hacer es una moneda en la que debe el petróleo pagarse con esa moneda. Y esto sería el fin, digamos, de la hegemonía capitalista de los Estados Unidos casi en todo el mundo, porque el que mantiene el precio del dólar es el petróleo, porque controla el petróleo. Y luego mataron también no solo a Saddam Hussein, sino a la propia Gaddafi en Libia. Yo he trabajado muchos años en la embajada de Libia, que conozco muy bien toda esa historia, y que la acusaron de todo tipo de las maldades del mundo, y que querían ir a Libia para liberar a Libia de la dictadura y para defender los derechos humanos. Yo hago esto un poco porque siempre es necesario, digamos, situar la situación de Palestina en el mundo para entender un poco el contexto en el que se mueve el genocidio palestino. El genocidio palestino ya no fue, como he dicho, en el 48, más de 800.000 palestinos fueron expulsados de Palestina. Más de 800.000 palestinos, después de largas luchas del pueblo palestino que empezaron a partir del descubrimiento de los planes del colonialismo de entregar Palestina o permitir la inmigración judía a Palestina, porque en principio del siglo no había más del 5% de judíos y el resto eran musulmanes, eran cristianos, eran de otro tipo, vamos a decir, religión, eran todos palestinos, pero que eran de distintas religiones y por lo tanto convivían en paz. Pero ya con este movimiento de aplicación de la promesa de Balfour, empezaron después de repartir el mundo árabe entre Francia y Inglaterra, y bueno, luego también Rusia tenía que tener la parte del ganador, la parte pero como hubo la revolución bolchevique, se quedó fuera de ese reparto, y luego descubrió el plan, y incluso lo habló con muchos países árabes, pero los gobiernos árabes que estaban entonces, que no eran ni libres, sino estaban conspirando con los ingleses para que estos dominan todo el control de la zona bajo los auspicios de Estados Unidos. Incluso se crearon monarquías para los hijos de Hussein Ben Ali, que era el que, como habéis visto la película de Arabia, que cuando repartieron todo el territorio de Irak le entregaron a un hijo, a Siria le entregaron a otro hijo, a Jordania le entregaron a otro hijo. Entonces el que le tocó a Jordania dice que no había pueblo, porque eran tribus, en Jordania no había pueblo en realidad. Dice, ya te traeremos un pueblo. Por lo tanto ya estaban preparados para que los palestinos, por eso fue la Nakba palestina, que para nosotros la Nakba es un genocidio por fases. Es un genocidio que no, como dice el Holocausto, que fue un proceso y se acabó ahí y luego ya se fue recompensado. Sin embargo, la Nakba se mantiene, porque esos 800.000 palestinos que fueron expulsados por Palestina se han tenido que ir a la diáspora, toda la diáspora palestina, no solo en los países árabes, sino en todo el mundo, y viven aún hasta ahora en campos de refugiados de segunda o tercera clase de gente que muchos de los beneficios no las tienen en esos países, incluso en los países árabes. Por eso nosotros, para sobrevivir como palestinos, yo voy a hablar un poco
de mi historia personal, como un ejemplo de todo lo que es, cada palestino representa una nakba, cada palestino representa un genocidio. Yo nací en Cisjordania, en un pueblecito que se quedó en la línea verde. La línea verde es la línea que se estableció después del 48, de que Israel, según el plan de partición, ocupó mucho más de espacio. El plan de partición de las Naciones Unidas entregó a Israel el 55% por la tierra de Palestina, a pesar de que eran el 46%, ya consiguieron, la inmigración consiguió llegar al 46%, y el 56%, el 54% eran palestinos, se quedaron con el 46%, o sea, al contrario, porque luego Israel también con las bandas armadas consiguió hasta el 78%. Por eso se estableció la línea verde que separaba Palestina de Palestina, se separaba Palestina ocupada en el 48 de la Palestina de Cisjordania, que dejó, luego se unió bajo el reino de Jordania. Y por eso nosotros, yo por lo menos tenía un pasaporte jordano, a pesar de que nosotros de Jordania no teníamos más que eso. Y se encargaba el régimen de Jordania, digamos, de ser el administrador de Cisjordania, invitando cualquier manera, cualquier forma, cualquier posibilidad de que los palestinos puedan luchar para recuperar su tierra. Por eso después del 48 hubo un periodo en el que Palestina, a partir de ese shock, porque los países árabes también intervinieron, bajo los auspicios de Inglaterra, porque el ejército de salvación que llamaban entonces estaba dirigido por un coronel inglés. O sea que la cosa estaba cocinada y el reparto estaba hecho y simplemente era un paripé de guerras en el 48, en la que el 78% de Palestina se quedó bajo ocupación israelí. Entonces en Cisjordania, Gaza, se quedaron fuera de esta ocupación y Cisjordania se unió a Jordania y se hizo el reino hashemita de Jordania. Entonces, en este pueblo, nosotros estábamos en esa línea verde, en la que la parte más fértil estaba ocupada por colonos judíos y a nosotros nos dejaban unas montañas. Por eso yo nací en los años 50 y yo nací debajo de un olivo, porque en mi pueblo, como estaba en la misma frontera, la gente del pueblo tuvieron que refugiarse en el campo esperando que terminen los enfrentamientos, termine la guerra y luego intentar volver al pueblo. Por eso yo nací 2 años de la Nakba, ya en el 50, y debajo de un olivo. Y por eso nunca supe ni el día de mi cumpleaños, ni supe nada, porque no había ni registro, ni había nada. Solo cuando me tuve que ir al colegio, tuvieron que mis padres ir al juzgado de Ramallah para hacer un juramento de que yo nací tal día y tal año para poder entrar al colegio. Entonces, de esta forma, muchos de los palestinos en Cisjordania tenían que buscarse la vida fuera de Palestina, que de hecho sea de paso, los palestinos eran el pueblo, digamos, con más carreras universitarias, con más nivel cultural de todo el mundo árabe. Por eso esta gente se fueron a construir países del Golfo. Esos países del Golfo recién descubierto el petróleo, pero no tenían ningunos cuadros. Entonces la mayoría de los cuadros en los países árabes ricos, digamos países árabes del petróleo, eran cuadros palestinos que lo que hacían es ir a este país, ahorrar dinero y mandar a la familia para que pueda sobrevivir. Y a partir de ahí intentar que el más listo de la familia pueda estudiar una carrera fuera o dentro, para luego también por la promesa, porque es la única manera de sobrevivir en este mundo. Con la promesa de ayudar a sus sobrinos o a sus primos y a todo esto. Entonces se reunían todas las familias y al más espabilado en los estudios le mandaban fuera a estudiar para que pueda hacer una carrera con miras a que el día de mañana pueda ayudar a su propia gente en Palestina. De esta manera los palestinos pudimos, muchos de nosotros, venir a estudiar. España era el país un poco más barato de Europa también. De hecho, sea de paso, aquí han venido muchos a estudiar medicina
y muchos de ellos pues han hecho la vida aquí y muchos de ellos nosotros seguimos estando aquí por las situaciones, porque también esa es otra historia en la que nosotros cuando salimos de ahí ya el colono israelí ya no nos dejaba siquiera volver porque quería tierra sin gente. Y a mí, por ejemplo, personalmente murió mi padre, murió mi madre, yo estaba en misma Amman y no me dejaron pasar ni siquiera a despedirme de ellos. O sea que, por lo tanto, de cada palestino, con que se cuente su historia es una tragedia, y no solo ya la tragedia que se está ocurriendo actualmente en Gaza, que llega ya al nivel de un genocidio, la segunda fase o la tercera fase del genocidio, porque la segunda fase del genocidio fue en el 1967, después de la famosa guerra de los 6 días, en la que también más de 400.000 palestinos fueron expulsados hacia países limítrofes, sobre todo Jordania, y todavía siguen en los campamentos de refugiados. Por lo tanto, cuando hablamos de genocidio, no nos referimos a lo que está pasando actualmente, que es una tercera fase del genocidio en Gaza y que ya está declarado oficialmente que lo que quieren es expulsar, es acabar con el resto de los que quedan. En Gaza son 2,5 millones de personas que malviven durante 17 años, malviven en un territorio que no pasa de 365 kilómetros cuadrados, rodeados por el ejército israelí, por tierra, mar y aire, y cada X 2 o 3 años hacían una guerra, y que todo el mundo pues sabe que ha habido 3 o 4 guerras en Gaza contra la población de Gaza, con el fin de que esa población se fuera expulsada. Todo esto ante el mundo, y todo el mundo lo sabía. No es que ahora digan que hay un genocidio palestino. El genocidio palestino ya existió. El genocidio palestino viene desarrollándose, y todo el mundo, o todos los políticos, digamos, que estaban de acuerdo con esta, de alguna manera, o no querían ver lo que estaba pasando, o lo querían ver y estaban involucrados, y de hecho se ha descubierto, o se ha visto últimamente cómo todavía países que dicen reconocer el Estado palestino, como España dice que reconoce el Estado palestino, pero que sigue apoyando, sigue mandando armas, sigue manteniendo tratados de comercio preferentes con país como Israel, que ya está un poco juzgado por genocidio. Esta mañana incluso el propio ministro de Asuntos Exteriores dice que España apoya la investigación del genocidio y no sé de estas cosas, pero que necesitamos mucho más. Y para que haya mucho más, necesitamos que empujar a nosotros los palestinos primero, pero desgraciadamente nos han sembrado también dentro del campo palestino, nos han sembrado la discordia. Esa discordia ya empezó en 1993, cuando la OLP que agrupaba todas las organizaciones palestinas y que estaba presidida por Yasser Arafat, firmó los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fueron un engaño más, un engaño a la gente que quería engañarse, porque intentar decir que me engañaron, eso es un idiotez, porque ellos saben, su plan además está clarísimamente, y va paso a paso, y va etapa por etapa. Israel nunca tuvo la intención ni de aplicar los acuerdos de Oslo, sino intentar crear un autogobierno, un autogobierno palestino bajo, simplemente se encarga como ayuntamiento, se encarga de administrar lo anterior, con fines de ir haciéndoles la vida imposible, económica, y para que no puedan sobrevivir, ir expulsándoles poco a poco. Entonces los acuerdos de Oslo, desde luego, fueron para nosotros un problema añadido, porque en realidad lo que permitieron a Israel durante ese periodo de tiempo es meter a más de 800.000 colonos traídos sobre todo de Ucrania y de Rusia, para meterlos en Cisjordania. Ocupando siempre territorios
la última vez que fui a Palestina, en todas las montañas que ves, la más alta de la montaña, ves una colonia. A lo mejor ni siquiera tiene gente, pero hacen una colonia y para que venga más gente. Incluso ellos tenían un complejo de que en un momento concreto, en un momento dado, los judíos del mundo no van a estar convencidos todos de venir, aunque les ofrecían casa, les ofrecían tierra, les ofrecían créditos, les ofrecían todo tipo de beneficios para ir a Palestina y vivir ahí, pero en la cuestión palestina, como empezaron también la lucha del pueblo palestino, la lucha armada, la primera intifada, la segunda intifada y todo esto, muchos de ellos, como los que tienen el dinero, pueden ir a ningún sitio, pueden ir a cualquier sitio, pero al menos no se arriesgan su vida entre sitios de enfrentamiento. Entonces, ahí también empezaron una política no solo de expulsión, sino de esterilización de las mujeres palestinas y de intentar que la productividad palestina, la demografía palestina sea cada vez más reducida, porque la mujer palestina era mucho más productiva que las mujeres israelíes y que ellos hicieron todo tipo de trampas, todo tipo incluso de alimentos, todo tipo de intento para reducir y para intentar que las palestinas no puedan reproducir más, porque actualmente en Palestina estamos casi al 50%. Al 50% son palestinos, digamos palestinos, árabes palestinos, y el otro 50% son judíos, porque en Palestina del 48, que se ocupó del 48, se quedaron 1,5 millones de palestinos, y el resto tuvieron que ir a los campamentos de refugiados en Cisjordania, en Gaza. No olvidemos que el más del 70% de la población de Gaza, actualmente bajo los bombardeos y para perseguir y intentando matarlos, son refugiados palestinos de las localidades palestinas del sur de Palestina que han refugiado en Gaza. Y los del norte de Palestina refugiaron al Líbano, en Siria. Y los del centro de Palestina se refugiaron a Jordania. Y por lo tanto, en países como el Líbano, en países como Siria, en países como incluso Irak, en todos los países árabes, aparte de hay una buena comunidad palestina también en América Latina, sobre todo en Chile, que hay una buena comunidad palestina que está bien situada, porque estos emigraron incluso antes del 48 y por eso en América Latina lo llaman a los árabes en general turcos, porque viajaban o salían del territorio palestino, un territorio árabe con pasaporte otomano, porque pertenecían un poco al Imperio Otomano. Por eso en América Latina a los árabes nos llamaban turcos. Y entonces, toda esa cuestión de lo que nosotros actualmente, que nos está trayendo mucho dolor de cabeza, es que la Autoridad Nacional Palestina, cuando se ha creado en base a los acuerdos de Oslo, tenía una misión concreta. Esa misión concreta es mantener la cooperación de seguridad con Israel, con el país ocupante. Y esto para nosotros es una vergüenza que un palestino, que los palestinos, hay casi 70.000 agentes de seguridad palestinos que cobran sueldos a través de Israel, y esos fondos vienen de la Comunidad Económica Europea y de Estados Unidos. Lo que quiere decir que esa gente les han involucrado incluso en créditos, les han animado a que compren casa, a que compren coches, para que estén siempre ligados un poco a la autoridad y no se puedan renunciar a sus sueldos y seguir siendo mandados por la Autoridad Nacional Palestina, que todavía cree que va a tener un Estado palestino. Yo personalmente creo que no hay posibilidad de ningún Estado palestino o los dos Estados. En base a los datos que existen actualmente, Israel no ha dejado ninguna fórmula, ninguna posibilidad de los dos Estados. Que todo el mundo habla de los dos Estados no es más que una pantomima, no es más que alargar un poco la agonía del pueblo palestino. Nosotros los palestinos, yo te puedo asegurar, la mayoría de los palestinos que yo tengo en contacto, tengo continuamente algunas
contactos en Cisjordania, en Gaza y en muchos países árabes, ya no creen en dos estados palestinos, porque no es posibilidad, porque hay 800.000 colonos sionistas, además son los más exaltados, los que queman a los niños. ¿Se acuerdan? Yo no voy a repetiros todas las fechorías, todos los crímenes que han cometido, siguen cometiendo los colonos y siguen cometiendo con la presencia de la Autoridad Nacional Palestina. Yo confronté a un compañero mío que ha ido hace poco ahí y digo, ¿cómo? ¿Qué hace la policía palestina cuando vienen los colonos? Dice, llama al ejército de Israel, llama al ejército al contacto de seguridad y le dice, vamos para allá. Ellos se retiran para permitir que los colonos, los ejércitos entre, como estaba entrando, como está machacando, porque el plan israelí no se limita solo a Gaza. En Cisjordania, todos, me imagino que todos habéis seguido las matanzas que se están haciendo en Jenin, en Nablus, en Tulkarem, en Kharkiv, en todos los pueblos palestinos, que ya no hay ninguna seguridad, que la gente duerme por la noche pensando que los colonos vienen a hacerles, además los colonos esos que son extremistas, fascistas, los más extremistas, los más que llaman los más radicales religiosamente hablando, y que ellos siguen pensando en que esa tierra es la tierra prometida, en la tierra que Dios se las ha dado, que los palestinos están ahí y que deberían de ir o deberían de ser liquidados si no se van. Y ahora con los cambios que ha habido en Estados Unidos, ven su oportunidad y ven que el tarao de Trump, porque yo no lo puedo entender de otra manera, que sigue pensando en convertir a Gaza en un sitio turístico para hacer hoteles, para hacer el hotel de Trump, y todos seguramente habéis visto el vídeo que se ha reproducido, lo ha puesto en su página con inteligencia artificial, viendo a Gaza como un territorio, como una ribera del Mediterráneo con un buen clima, y él tirado en la playa disfrutando del sol de Gaza. Hasta ese punto ya no se esconde la manera que tienen para liquidar al pueblo palestino. Y ahora nosotros a los palestinos con el problema añadido de que esa diferencia entre nosotros, esa gente que sigue creyendo en la posibilidad de un Estado palestino, es lo que a nosotros nos duele muchísimo y nos hace mucho daño, porque el mundo dice, bueno, que tenéis una autoridad, tenéis una autoridad que está dirigida por esta gente, pero esto a los palestinos no les sirve para nada. La Autoridad Nacional Palestina, la Autoridad Palestina, ni siquiera se llama la Autoridad Nacional Palestina, se llama Autoridad Palestina, porque Israel se llegó a llamar la Autoridad Nacional Palestina. La palabra nacional oficialmente no la tiene, aunque los palestinos dicen Autoridad Nacional, dicen Autoridad Palestina, porque para ellos es un apéndice, digamos, del Estado de Israel, que sirve un poco para mantener el orden, para perseguir, mantener el orden por un lado, porque si mantienen orden por el otro lado, también entendiendo que los colonos puedan atacar a las colonias palestinas, sería interesante, pero de ninguna manera esto ocurre. Y esto es, volviendo un poco al tema de lo que actualmente es lo que tenemos de genocidio. Yo no voy a bromaros con datos aquí, porque todos los datos están a disposición de todo el mundo, los números de asesinados, números de casas destruidas, números de niños asesinados, porque ellos se ensañan siempre en los niños, porque para ellos el niño palestino es un terrorista potencialmente terrorista. Para ellos, por eso hay más de 17.000 niños y que se enseñan en las mujeres y en los niños sobre todo, porque las mujeres para que no reproduzcan y los niños para que no sean mayores, porque esos son potencialmente terroristas. Esto ocurre ante los ojos de todo el mundo, ante todo el mundo ya lo conoce. Nosotros cuando decimos ¿qué pasó en el Holocausto? Porque no había televisiones que transmitían esas imágenes. Entonces los nietos siempre preguntaban a sus abuelos o a sus padres, ¿qué habéis hecho para parar el Holocausto?
Y la respuesta es que no lo sabíamos. Pero actualmente todo el mundo sabe lo que están haciendo, a pesar de que los medios de comunicación, también esto es una cuestión aparte porque manipulan la información, porque están hablando todavía de terrorismo palestino, todavía están hablando de la resistencia palestina como si fueran organizaciones de terrorismo. No podemos hablar del 7 de octubre como si fuera una acción separada de toda la historia del pueblo palestino. Por eso contextual en el tema palestino para desmitificar el tema que ellos hablan del 7 de octubre como si el tema del 7 de octubre del 23 empezó el problema palestino. El problema palestino empezó ya hace más de un siglo y esto es una continuidad de lo que pasa. Incluso en la propia Gaza, como acabo de decir, había 17 años de bloqueo total que no entraba ni el aire. Todos los túneles incluso que unían, que intentaban, los gazatíes intentaban tener algún suministro a través de Egipto, a través del Sinaí, fueron inundados con agua, con la colaboración de Egipto para evitar todas esas posibilidades de entrar cualquier tipo de alimentación, más que incluso llegaron a hacer estudios las autoridades sionistas de Israel de cuántas calorías deben entrar a Gaza para que se mantengan vivos, para que no se engorden siquiera. Esas calorías, a partir de ahí, no pueden entrar más. Y todas esas cosas, todo el mundo lo sabía. Nosotros no estamos descubriendo América, estamos diciendo, y siempre lo estamos diciendo. Sin embargo, los medios de comunicación, cuando salen a la prensa, a las televisiones, hablando de lo que está pasando, y salen diciendo de los rehenes israelíes, pero se olvidan de que había más de 10.000 palestinos que están en los cárceles y que todos los expulsados están en los cárceles y que la cantidad de presos palestinos que han sido asesinados en los cárceles, que se mueren y sin embargo los rehenes que están en manos de las organizaciones palestinas de resistencia salen, ya lo ha visto todo el mundo, salen incluso con una sonrisa, no se les nota que hayan sido ni maltratados, porque nosotros los palestinos, como nos han llamado ya animales racionales, nos han llamado de todo, que somos unos bárbaros, somos unos salvajes, pero el salvaje y el bárbaro y el criminal, que siempre en toda esa historia siempre ha sido el que ha liquidado más palestinos y que hasta ahora más de 1 millón de palestinos han sido asesinados. Ya en esas distintas fases del genocidio y que el genocidio continúa, que pueden decir que van a aplicar ya la solución final del pueblo palestino, sobre todo empezando por Gaza, pero el tema no va a acabar con Gaza. Se van a acabar con Gaza y transmiten otro genocidio en Cisjordania, porque para ellos ni siquiera ahora Israel, que se siente muy apoyada por Occidente y sobre todo por Estados Unidos, ya no se dedica a lo que es Palestina. Actualmente, después de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, ahora ya controlan de una manera indirecta, controlan Siria, han roto el contacto entre la resistencia libanesa, que en algún modo apoyaba la resistencia palestina, y los palestinos. Han amenazado a Irán con bombas atómicas para que nos simplemente para que deje de apoyar a los palestinos, para que deje de dar ningún tipo de soporte, aunque sea de forma indirecta a los palestinos. Porque el problema en cualquier país del mundo árabe, para ser un país o para mantener el régimen, tiene que decir sí a Israel. Entonces esa normalización, lo que llaman normalización, en 7 de octubre estaban a punto de normalizar las últimas relaciones entre Arabia Saudí y Israel. Y Arabia Saudí, como todo el mundo sabe, tiene un valor sentimental como un país que administra los santos lugares del Islam, y si Arabia Saudí, que tenía incluso un plan de paz presentado al mundo árabe y apoyado por el mundo árabe,
si reconoce al Estado de Israel, la causa palestina ya se habría terminado. Entonces yo creo, y además estoy seguro de que la operación que hicieron los de la resistencia en Palestina ha adelantado las circunstancias para que no haya este genocidio silencioso, para que el genocidio no sea tan silencioso y vaya siendo silencioso, porque una vez que los países árabes todos reconocen, o todos apoyan, todos reconocen, y segundo reconoce al Estado de Israel, lo que quiere decir que dejes de hablar del tema palestino, y por lo tanto el genocidio sería un genocidio silencioso. Y por eso adelantaron la resistencia palestina la operación del 7 de octubre con el fin de que ya estamos a punto de ser liquidados de forma silenciosa, es mejor que haya una resistencia del pueblo palestino, porque el pueblo palestino no puede resignarse a reconocer, aunque ve, digamos, moralmente, nosotros tenemos digamos, la razón, tenemos la justicia de nuestra mano, y eso da un plus de fuerza que te empuja a decir que el mundo tiene que conocer la justicia, que todos los pueblos tienen que conocer esa justicia y tienen que ponerse en contra de la injusticia. Y esta razón nos obliga a tener cierta esperanza de que en algún día, ya no en los países árabes, que haya cambios, porque yo te puedo decir que todos los pueblos árabes están sufriendo con el pueblo palestino. Pero primero porque ningún régimen árabe es un régimen ni democrático ni libre, porque está controlado por los Estados Unidos. Porque el otro día estuve hablando con un amigo egipcio, que es un profesor, y me dice, nosotros no podemos hacer nada. Yo, ¿por qué no puede hacer Egipto, que son 100 millones de habitantes y que tienen un ejército de lo más grande del mundo? No pueden decir por lo menos que aquí hemos firmado una tregua y que esa tregua tiene que irse a aplicarse. Decir, es que nosotros no podemos sostener una guerra porque el pueblo, Egipto, depende de la ayuda que recibe de los países del Golfo, sobre todo los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos ha reconocido el Estado de Israel y los países del petróleo están controlados por Estados Unidos. Entonces, si no pueden apoyar financieramente a nuestro país, decía el egipcio, si no pueden apoyar, como un egipcio que está endeudado hasta las cejas puede apoyar a los palestinos, no se atreve ni siquiera a decir que apoya a los palestinos públicamente, porque entonces les cortan, aunque la ayuda les corta no Estados Unidos, porque Estados Unidos ha decidido incluso parar las ayudas a muchos países árabes, de la ayuda que daba directa a través de la agencia esa de ayuda al desarrollo, que también es una pantomima que utilizaban para controlar a esos países árabes, pero también les daba a los propios generales egipcios, les daba un sueldo plus. ¿Por qué cayó, ahora voy saltando por qué cayó el régimen de Siria? Si el régimen de Siria es el régimen, a pesar de todos su tratamiento, que no respetaba a muchas condiciones de libertad en el país, pero que ese era el único régimen que se mantenía en libertad con Israel y que apoyaba la resistencia palestina. Entonces ese régimen tenía que caer, porque se crearon todos esos movimientos islamistas y que deformaron lo que es el Islam, que el Islam es una religión de tolerancia. Esos movimientos islamistas que cortaban los cuellos y que decían fundamentalismo islámico, son agentes del colonialismo, son agentes de Estados Unidos que han sido creados para... Eso es también curioso. Todos los países que estaban en contra de la política de Estados Unidos en la región fueron el objetivo de estos países. Siria tuvo 10 años boicoteada, que no entraba tampoco en ningún tipo, estaba con sanciones, y un general en Siria cobraba 20 euros al mes. No tenían dinero. Entonces, a último momento, esos generales se han vendido a Turquía y se han vendido a Estados Unidos, porque ya no podían sostener más este régimen. Por eso cayó, porque además
aprovecharon que Rusia estaba involucrada en una guerra de Ucrania, en toda esa cuestión, y ahora el ejército israelí no solo que había firmado los acuerdos con la resistencia libanesa de retirarse del sur del Líbano, sino actualmente tiene carta blanca por parte de Estados Unidos de bombardear cualquier sitio del Líbano. El ejército israelí tiene carta blanca para bombardear todo lo que había de ejército sirio, lo ha sido barrido. Cualquier objetivo, todos los días están bombardeando a Siria. Y estos que eran, en realidad, el presidente actual de Siria era un líder de Al-Qaeda y estaba en Irak y luego se fue a Siria con lo que llamaba el Frente del Nusra, que se hizo ahí, luego se hizo esta organización y se implantó con ayuda de Turquía, con mercenarios que venían de todos los países de Asia Central, y se implantan a través de Turquía también. Esto es otra cuestión, que ahora Siria está repartida entre Turquía por un lado por el norte y Israel por el sur. Y Siria era, digamos, el patrocinador o el país que llamábamos nosotros el punta de lanza de lo que es el mundo árabe, lo que es el arabismo, el nacionalismo del mundo árabe, y contra el islamismo, que es un islamismo, dicen que jamás islamista. Jamás, nunca se ha llevado bien con los movimientos islamistas que se estaban organizando en países como Irak, y con países como Siria, o países como Libia, en otros países, y que eran más que nombre o con la gorra del Islam, estaban trabajando contra cualquier tipo o cualquier régimen o cualquier política que pueda ser apoyando al pueblo palestino. Y todo esto pasa bajo los auspicios del mundo occidental y sobre todo de Estados Unidos, aunque la Unión Europea también sabemos cómo están actuando y sabemos cómo está actuando Alemania incluso con las manifestaciones, Alemania y Francia. Alemania, que ha perseguido a los judíos ahora por ser semitas, ahora persigue a los árabes por ser semitas, porque no pueden salir en una manifestación, y luego dicen que ellos están luchando contra el antisemitismo. Esto es lo que teníamos que entender, de que eso de semitismo y no semitismo y todo ese tipo de cosas, esos son los cuentos chinos que han creado para justificar el fascismo que está repuntando en todo el mundo occidental. Todos lo sabemos, que todos estamos viendo de cómo el fascismo está repuntando, incluso con apoyo de Estados Unidos, apoyo directo y con apoyo financiero y directo, apoyo político y apoyo directo de Estados Unidos. Y por lo tanto, nada ha cambiado más que las caras han cambiado, pero en el fondo seguimos siendo los víctimas, nosotros los que intentamos, como pasó en África, como pasó en Asia, todos los países ex-colonias de América Latina, esas ex-colonias que no pueden ser liberadas, no pueden ser libres, porque en la materia prima, porque el control de las rutas de comercio tienen que estar controladas por las grandes multinacionales que controlan el mundo y controlan la economía más influyente en todo el mundo. Yo creo que lo dejo aquí, haremos un poco de preguntas y cualquier cosa, porque yo no quería centrarme un poco intentar centrar en el tema del genocidio que está actualmente ocurriendo en Palestina, porque todo el mundo lo sabe y todos lo sabemos, además que hemos estado ahí, todos lo sabemos, y no perder más tiempo. Lo que sería interesante es que podamos hablar de qué podemos hacer, de qué tenemos la obligación de hacer ya como personas humanas, que no podemos dejar las cosas en manos de los gobiernos, porque los gobiernos tienen otros baremos de actuación, tienen otros intereses de actuación, y que dan una de cal, otra de arena con el fin de engañar a la opinión pública, y esto se nota con una cuestión ya no de los medios de comunicación que están controlados en España por los bancos, sino la televisión española, que está controlada por el gobierno español, y también da la espalda a lo que es la realidad palestina, y da la espalda a lo
que es la realidad del mundo árabe, hablando del rumor, hablando cuando hablan de la familia del judío, pobre judío, que la han soltado y que jamás aprovecha la entrega de los cadáveres, todo ese tipo de cosas, y sin embargo para ellos todo eso, esa cantidad de gente muerta, o esa gente asesinada no cuenta para nada. Por lo tanto, yo creo que cualquier interrogante, cualquier problema que negociemos, ¿no? que intercambiemos opinión entre nosotros, bienvenido sea. Y muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias también por estar aquí.